Una mañana de domingo que debería celebrar 3 meses de matrimonio, se transformó en el momento en que todo se desmoronó. Pero a veces la vida nos coloca exactamente donde necesitamos estar para encontrar nuestro verdadero destino. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvide suscribirse al canal para recibir nuevas historias todos los días. Deje en los comentarios de qué ciudad nos está viendo y aproveche para dar ese me gusta, que nos ayuda mucho a seguir trayendo estas narrativas que tocan el corazón. El aroma del pan de queso casero se extendía por la cocina de la pequeña casa en el barrio Nueva Córdoba, en Córdoba, Argentina, mientras Leticia Silva tarareaba bajito una canción que había sonado en su boda 3 meses atrás. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño desenfadado, y usaba el delantal floreado que le había regalado su madre como obsequio de bodas. Era domingo, 7 de octubre, y ella había despertado temprano con la intención de preparar un desayuno especial para conmemorar los primeros 3 meses como esposa de Vinicio Roca. La mesa estaba puesta con la vajilla que recibieron como regalo de bodas, flores del jardín adornaban el centro, y ella había preparado café recién colado, jugo de naranja recién exprimido y esos panes de queso que Vinicio siempre elogiaba cuando eran novios. Leticia sonrió al recordar cómo él solía decir que se casaría con ella solo por los panes de queso que ella hacía. Hoy, 3 meses después de la boda, ella quería sorprenderlo con ese mimo matutino. A sus 28 años, Leticia era una mujer de sueños sencillos y corazón generoso. Profesora de secundaria en la Escuela Provincial General San Martín, en el centro de Córdoba, siempre había creído que el amor verdadero era para toda la vida, exactamente como sus padres le habían enseñado. Doña Clara, su madre, se había casado a los 20 años y permanecía feliz junto a su marido desde hacía más de 30 años. Ese era el modelo de familia que Leticia anhelaba construir con Vinicio. El ruido de la puerta del dormitorio abriéndose interrumpió sus pensamientos. Vinicio apareció en la cocina con una expresión que ella nunca había visto antes. No era el semblante soñoliento de quien acababa de despertar, sino algo más pesado, más serio. Estaba vestido, lo cual era extraño para un domingo por la mañana en casa. «Buenos días, amor». Leticia se acercó para besarlo, pero él se apartó sutilmente, dirigiéndose directamente a la cafetera. «Preparé tu desayuno favorito para celebrar nuestros 3 meses de casados. Mira, los panes de queso aún están calentitos». Vinicio se sirvió el café sin mirarla, y el silencio que se instaló en la cocina hizo que el corazón de Leticia se acelerara. Lo conocía hacía 4 años. Fueron novios durante 2 antes de casarse, y nunca lo había visto tan distante. «Vinicio, ¿sucedió algo? Estás diferente». Ella se acercó nuevamente, esta vez poniendo la mano en su brazo. «¿No te gustó la sorpresa?» Él finalmente la miró, y lo que Leticia vio en sus ojos la dejó helada. No había cariño, no había el brillo que ella solía ver cuando él la miraba. Había algo que parecía frialdad. «Leticia, necesitamos hablar». Las palabras salieron secas, sin emoción. «Claro, amor, podemos hablar mientras tomamos café. Ven, siéntate aquí conmigo». Ella le acercó la silla, intentando mantener el ambiente acogedor que había creado. «No». La respuesta fue tan abrupta que ella se detuvo a mitad del movimiento. «Lo que tengo que decir no combina con un desayuno romántico». El estómago de Leticia se contrajo. Sintió que sus manos se enfriaban y una sensación extraña subía por su garganta. «¿Qué tipo de conversación es esta, Vinicio? Me estás asustando». Él suspiró profundamente, colocó la taza en la encimera y se giró completamente hacia ella. «Leticia, quiero el divorcio». Las palabras resonaron en la cocina como un trueno en día claro. Leticia sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Por un momento, pensó que había oído mal. «¿Cómo? ¿Divorcio?» Su voz salió como un susurro incrédulo. «Vinicio, nos casamos hace solo 3 meses. Si hay algo mal, podemos hablar, podemos resolverlo». «No hay nada que resolver, Leticia. Ya no te amo». Las palabras salieron con una crueldad que ella jamás había imaginado que él sería capaz de usar. «De hecho, creo que nunca te amé de verdad». Leticia se apoyó en la encimera, sintiendo que sus piernas flaqueaban. «No puedes estar hablando en serio.
Dijiste que me amabas cuando me pediste matrimonio. Dijiste que querías construir una familia conmigo. Dije lo que pensé que debía decir en ese momento. Vinicio evitó su mirada. Pero ahora entiendo lo que es amar de verdad, Leticia, y no es lo que siento por ti. ¿Qué estás tratando de decirme? Leticia sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Vinicio dudó un momento, pero luego habló con una honestidad brutal que destrozó su corazón por completo. Estoy enamorado de otra persona. El mundo de Leticia se desmoronó en ese momento. Se aferró a la encimera para no caer, mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Otra persona? ¿Quién? Sabrina Lemos. Ella trabaja conmigo en la contabilidad de la empresa. Él pronunció el nombre como si fuera algo sagrado. Nos acercamos en los últimos meses, y lo que siento por ella es diferente a todo lo que he vivido. Leticia conocía a Sabrina de vista. La había encontrado algunas veces en eventos de la empresa donde Vinicio trabajaba. Una mujer rubia, alta, siempre muy bien arreglada. Recordaba vagamente a Vinicio comentar sobre una nueva empleada eficiente en su departamento. ¿Estás teniendo una aventura? La pregunta salió como una puñalada para ella misma. No ha pasado nada físico aún, si es lo que quieres saber. Vinicio finalmente mostró un destello de incomodidad. Pero ya no puedo fingir que nuestro matrimonio significa algo cuando mi corazón está con otra persona. Leticia se dejó caer en la silla, incapaz de seguir de pie. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. 3 meses, Vinicio, 3 meses de matrimonio. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que sientes por ella es real? ¿Cómo puedes tirar por la borda todo lo que construimos? Porque por primera vez en mi vida entiendo lo que la gente quiere decir cuando habla de verdadera pasión. Su voz adquirió un tono que ella nunca había oído antes, casi soñador. Con Sabrina siento mariposas en el estómago. Siento mi corazón acelerarse solo de verla. Es algo que nunca sentí contigo, Leticia. Cada palabra era como una puñalada. Leticia recordaba lo especial que se había sentido cuando Vinicio le pidió matrimonio hacía 1 año. Él había sido amable, cariñoso, había hablado de construir una vida juntos, pero ahora se daba cuenta de que, quizás para él, ella siempre había sido solo una elección segura, cómoda. ¿Entonces nunca me amaste de verdad? Apenas podía hablar entre sollozos. Nuestro noviazgo, nuestro compromiso, nuestro matrimonio, ¿todo fue una mentira? Vinicio se pasó la mano por el cabello, mostrándose incómodo por primera vez en la conversación. No fue una mentira, Leticia. Te tengo cariño, eres una buena persona, pero cariño no es amor. Me di cuenta de eso ahora. ¿Y pensaste que la mejor manera de contarme esto era un domingo por la mañana, cuando estaba preparando un café especial para celebrar nuestro matrimonio? La ira comenzaba a mezclarse con el dolor en su voz. No hay un buen momento para este tipo de conversación. Él finalmente pareció sentir un poco de remordimiento. Pero ya no podía fingir más. No sería justo ni conmigo, ni contigo, ni con Sabrina. Leticia se levantó abruptamente, derribando la silla. No seas cínico, Vinicio. No estás pensando en mí. Si lo estuvieras, habrías intentado resolver esto de otra manera. Habrías sugerido terapia de pareja. Habrías hablado conmigo antes de involucrarte emocionalmente con otra persona. Leticia, por favor. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No me toques», gritó, sorprendiendo a ambos. «Acabas de destruir nuestra familia, nuestra vida juntos por un capricho de oficina». «No es un capricho». Por primera vez él levantó la voz. «Es amor verdadero. Es lo que debí haber sentido por ti cuando nos casamos, pero nunca sentí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia lo encaró viendo a un hombre que ella pensaba conocer, pero que ahora le parecía un completo extraño. «Entonces vete, Leticia. Vete de mi casa, Vinicio. Vete ahora». Su voz estaba más tranquila, pero cargada de una determinación que él reconoció. Vinicio dudó un momento, miró la mesa puesta, los panes de queso aún tibios, a la mujer que había sido su esposa hasta hacía unos minutos. «Voy a recoger mis cosas. Déjalo para después, no te quiero aquí ahora». Leticia le dio la espalda. «Haz que tu abogado se ponga en contacto. Resolvemos los papeles después». Ella escuchó sus pasos alejarse.
la puerta abriéndose y cerrándose. Solo entonces se permitió colapsar completamente, cayendo al suelo de la cocina y llorando como nunca había llorado en su vida. El café se enfrió, los panes de queso se endurecieron y las flores de la mesa fueron testigos del fin de un matrimonio de 3 meses y de todos los sueños que Leticia había construido para su vida. 2 horas después, cuando finalmente logró levantarse del suelo, llamó a la única persona en quien confiaba completamente. «¿Mamá?» Su voz estaba ronca de tanto llorar. «¿Leticia? Hija, ¿qué pasó? Tu voz suena extraña. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo». «Claro, hija, ven para acá. ¿Qué sucedió?» Leticia miró por la ventana de la cocina al jardín que ella y Vinicio habían plantado juntos el mes pasado. Las flores que ellos eligieron estaban comenzando a brotar. ¡Qué cruel ironía del destino! Vinicio pidió el divorcio, mamá. Dijo que ama a otra persona. El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos antes de que la voz firme de doña Clara se hiciera cargo de la llamada. «Ven para acá ahora, Leticia. Ven que mamá está aquí». Y fue así como Leticia Silva, a sus 28 años, se vio regresando a la casa de su madre una mañana de domingo que debería haber sido de celebración, cargando solo el dolor de un matrimonio destruido y la incertidumbre absoluta sobre qué hacer con el resto de su vida. Ella no sabía en ese momento que dentro de 2 semanas descubriría algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre el abandono de su marido. Ni imaginaba que una oportunidad de empleo aparentemente común la llevaría a conocer a alguien que la haría entender la diferencia entre estar casada y estar verdaderamente amada. El futuro era una página en blanco, aterradora y llena de posibilidades. Y a veces es necesario que todo se desmorone para que podamos descubrir de qué estamos realmente hechos. 2 semanas pasaron como una densa niebla en la vida de Leticia. Los días se arrastraban entre clases que ella impartía en piloto automático, noches mal dormidas en casa de su madre y llamadas insistentes del abogado de Vinicio sobre la división de bienes. Había perdido 4 kilos, sus ojos estaban constantemente hinchados de tanto llorar, y doña Clara ya no sabía qué hacer para consolar a su hija. La casa de los Silva estaba en el barrio Alberdi, en una calle tranquila donde Leticia había crecido. Volver a la habitación de su adolescencia, con los libros de literatura que coleccionaba y los diplomas de profesora en la pared, la hacía sentir como si hubiera retrocedido en el tiempo, como si los últimos 4 años de relación con Vinicio hubieran sido solo un mal sueño del que ahora había despertado. Esa mañana de martes, 21 de octubre, Leticia estaba sentada en la mesa de la cocina de su madre, revolviendo distraídamente un tazón de avena que se enfriaba hacía más de 1 hora. Doña Clara, una mujer de 52 años con cabellos canosos, siempre bien arreglados, observaba a su hija con creciente preocupación. «Leticia, hija, necesitas comer algo. Estás desapareciendo frente a mí». Doña Clara se acercó y puso la mano en la frente de su hija, verificando si tenía fiebre. «No tengo hambre, mamá». La voz de Leticia salió débil, sin energía. «El estómago me ha estado molestando mucho últimamente». «Es el nerviosismo, hija. El trauma emocional afecta todo el cuerpo». Doña Clara acercó una silla y se sentó al lado de su hija. «¿Qué tal si concertamos una cita con el doctor Enrique? Él puede recetarte algo para que duermas mejor, para el estómago». Leticia suspiró profundamente. El doctor. Enrique Araujo era el médico de la familia desde hacía más de 20 años, un hombre bondadoso que había acompañado su crecimiento y conocido a Vinicio cuando comenzaron a salir. La idea de tener que explicarle toda la situación la dejaba aún más cansada. «Quizás sea una buena idea». Ella apartó el tazón. «He estado con muchas náuseas por la mañana, dolor de cabeza constante, y esa sensación de cansancio que nunca desaparece». Doña Clara frunció el ceño, prestando más atención a los síntomas que su hija describía. Como madre experimentada, algo en su mente comenzó a hacer conexiones que prefirió no verbalizar en ese momento. «Voy a llamar a la consulta ahora mismo». El doctor. Enrique siempre encuentra un hueco para las emergencias de nuestra familia. Doña Clara se levantó y fue a buscar el teléfono. 3 horas después,
Leticia estaba en la consulta médica del centro de Córdoba, en una sala que olía a desinfectante y tenía esa decoración sobria típica de ambientes médicos. El doctor Enrique, un hombre de 40 años, calvo y con gafas, la recibía con la gentileza habitual, pero Leticia percibía en sus ojos la curiosidad sobre por qué una joven recién casada estaba allí acompañada solo de su madre. Entonces, Leticia, cuéntame qué está pasando. El doctor Enrique se acomodó en su silla, preparándose para escuchar. Leticia miró a su madre, quien la animó con un asentimiento de cabeza. Doctor Enrique, Vinicio y yo nos separamos. Él pidió el divorcio hace 2 semanas. La expresión de sorpresa en el rostro del médico fue genuina. Vaya, Leticia, lo siento mucho. Parecían tan felices en la boda. También lo pensaba. Leticia sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero respiró hondo para controlarse. El problema es que desde entonces me he sentido muy mal físicamente. Náuseas constantes, especialmente por la mañana, dolor de cabeza, cansancio extremo, pérdida de apetito. El doctor Enrique comenzó a anotar los síntomas, pero Leticia notó que se detuvo cuando ella mencionó las náuseas matutinas. Leticia, ¿puedo hacerte una pregunta un poco personal? Claro. ¿Cuándo fue tu última menstruación? La pregunta tomó a Leticia completamente desprevenida. Se quedó en silencio un momento, intentando recordar. Con toda la turbulencia emocional de las últimas semanas, no había prestado atención a su propio ciclo. Yo no recuerdo exactamente. Su voz se hizo pequeña. Con toda esta confusión no estaba prestando atención. Doña Clara se inclinó hacia adelante en la silla y Leticia vio en el rostro de su madre la misma sospecha que estaba comenzando a formarse en su propia mente. Leticia, tú y Vinicio... El doctor Enrique elegía las palabras con cuidado. ¿Manteníais relaciones íntimas normalmente? El rostro de Leticia se puso rojo, pero ella asintió. Sí, estábamos casados. Técnicamente seguimos casados. Voy a pedirte algunos exámenes, incluyendo un beta-HCG. El doctor Enrique escribió rápidamente en la receta. Es importante descartar todas las posibilidades antes de atribuir tus síntomas solo al estrés emocional. Leticia sabía exactamente lo que detectaba el examen de beta-HCG. Era profesora, tenía conocimientos básicos sobre el tema, pero la posibilidad de estar embarazada simplemente no le había pasado por la cabeza. Con todo lo que estaba sucediendo, con el divorcio, con la separación, doctor Enrique, ¿usted cree que yo puedo estar? No pudo terminar la frase. Esperaremos los resultados de los exámenes antes de cualquier conclusión. Él le entregó la receta, pero quiero que sepas que independientemente del resultado, tendrás todo el apoyo necesario para lidiar con la situación. El camino hasta el laboratorio transcurrió en silencio. Madre e hija caminaban por la avenida Colón, en el centro de Córdoba, cada una perdida en sus propios pensamientos. Era media tarde de un martes común. La gente pasaba apurada por las aceras. El tráfico fluía normalmente, pero para Leticia parecía que el mundo entero se había detenido. «Mamá, ¿y si estoy embarazada?» La pregunta salió como un susurro cuando se detuvieron en el semáforo. Doña Clara sujetó firmemente el brazo de su hija. «Si lo estás, lo afrontaremos juntas. Una cosa a la vez, hija». «Pero mi matrimonio terminó. Vinicio me abandonó por otra persona. ¿Cómo voy a criar un niño sola?» El pánico comenzaba a apoderarse de Leticia. «No estás sola. Nunca lo has estado y nunca lo estarás mientras yo viva». La voz de doña Clara era firme y determinada. «Y si realmente estás esperando un bebé, esa criatura será la mayor bendición de nuestra familia». En el laboratorio, Leticia se sometió a los exámenes con el corazón latiendo desacompasadamente. La enfermera que le tomó la sangre era amable, una señora de unos 50 años, que trabajaba allí desde hacía décadas. «Los resultados estarán listos mañana por la mañana, querida. Puedes venir a buscarlos después de las 10. La enfermera le entregó el papel con el protocolo. La noche pasó como un borrón. Leticia apenas pudo dormir, se quedó dando vueltas en la cama, imaginando escenarios, pensando en posibilidades. ¿Y si realmente estaba embarazada? ¿Cómo contárselo a Vinicio? ¿Querría al niño?
¿Asumiría la responsabilidad incluso estando enamorado de otra persona? A la mañana siguiente, miércoles, Leticia y doña Clara estaban en la puerta del laboratorio incluso antes de que abriera. A las 10 en punto, tenían el sobre con los resultados en sus manos. ¿Quieres que lo abra?, doña Clara ofreció, viendo que las manos de su hija temblaban. No, necesito hacerlo yo. Leticia respiró hondo y abrió el sobre. Beta HCG, 5240 ml, positivo. El papel tembló en sus manos. Leticia leyó y releyó el resultado varias veces, como si las palabras fueran a cambiar si insistía lo suficiente. ¡Mamá! Su voz salió como un hilo. Doña Clara tomó el papel de las manos de su hija y leyó el resultado. Por un momento su rostro mostró preocupación, pero luego se transformó en una expresión de determinación maternal. «Estás embarazada, mi hija». Doña Clara abrazó fuertemente a Leticia allí mismo en la acera frente al laboratorio. «Vas a ser madre». Leticia se dejó abrazar, pero su mente estaba en un torbellino. Embarazada. Estaba embarazada de un hombre que acababa de abandonarla por otra persona. Embarazada en una situación de divorcio, sin estabilidad emocional, financiera o conyugal. «¿Qué voy a hacer, mamá?». Ella se apartó del abrazo, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué voy a hacer ahora? Primero vamos a casa. Después decidirás cómo quieres lidiar con esta situación». Doña Clara sujetó el rostro de su hija con ambas manos. «Pero quiero que sepas una cosa. Esta criatura ya es amada. Por mí, por ti, y siempre será bienvenida en nuestra familia». En el camino de regreso a casa, Leticia intentaba organizar sus pensamientos. Necesitaba contárselo a Vinicio, eso era seguro. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Pensaría que era un intento de salvar el matrimonio? ¿Pensaría que era una trampa? «Mamá, creo que necesito contárselo a Vinicio personalmente». Leticia finalmente habló cuando llegaron a casa. «¿Estás segura? Después de todo lo que te hizo? Él es el padre del niño. Tiene derecho a saberlo». Leticia se sentó en el sofá de la sala, aún sosteniendo el papel con el resultado del examen. «Y yo tengo derecho a ver su reacción, a saber qué piensa hacer». Doña Clara asintió. «¿Quieres que vaya contigo?». «No. Esto es algo que debo hacer sola». Leticia pasó el resto del día ensayando lo que le diría a Vinicio. Cómo empezar la conversación, cómo darle la noticia. Decidió llamarlo y concertar una cita, sin explicar el motivo. «¿Aló?». La voz de Vinicio al teléfono sonaba diferente, más alegre de lo que ella recordaba. «Vinicio, soy yo. Necesito hablar contigo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Leticia, si es sobre el divorcio, mi abogado ya se está encargando de todo. No es sobre el divorcio, es sobre algo más importante». Ella respiró hondo. «¿Podemos vernos esta tarde?». «Leticia, no creo que sea buena idea. Ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Vinicio, por favor, es algo que necesitas saber, es importante». Él suspiró. «Está bien. ¿Qué tal en el café de la calle Güemes a las 4? Era un lugar neutral, un café que frecuentaban cuando eran novios». Leticia asintió y colgó el teléfono con el corazón acelerado. A las 4 de la tarde, Leticia estaba sentada en una mesa al fondo del café, revolviendo nerviosamente una taza de té de manzanilla. Había elegido una ropa discreta, se recogió el cabello en una cola de caballo sencilla e intentaba controlar la ansiedad que le hacía temblar las manos. Vinicio llegó puntualmente, vistiendo una camisa social azul que ella reconoció como una de las que le había regalado en la Navidad pasada. Él parecía bien, incluso feliz, lo que hizo que el estómago de Leticia se revolviera. «Hola». Él se sentó en la silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Dijiste que era importante». Leticia miró al hombre que había sido su marido, al hombre con quien había planeado una vida entera, al hombre que ahora la miraba como si fuera una extraña, y se armó de valor para cambiar la vida de ambos para siempre. «Vinicio, estoy embarazada». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Leticia vio varias expresiones pasar por su rostro: sorpresa, confusión, incredulidad, y luego algo que parecía casi irritación. «¿Cómo que embarazada?». Él susurró mirando a su alrededor, para asegurarse de que nadie hubiera escuchado. «Embarazada, esperando un bebé».
Tu bebé. Ella puso el resultado del examen en la mesa entre los dos. Vinicio tomó el papel y leyó el resultado. Su expresión se cerró completamente. Leticia, ¿estás segura de que es mío? La pregunta fue como una bofetada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Disculpa, es que el momento es muy sospechoso. Justo ahora que pedimos el divorcio, el momento es sospechoso porque estamos casados hace 3 meses y manteníamos relaciones normalmente hasta el día en que decidiste abandonarme. La voz de Leticia subió un tono y algunos clientes del café miraron en dirección a ellos. Vinicio se pasó la mano por el cabello, un gesto que Leticia conocía bien y que indicaba que estaba nervioso. Leticia, esto lo cambia todo. ¿Cambia qué? ¿Vas a volver conmigo por el bebé? Ella percibió la ironía en su propia voz. ¿Vas a fingir que me amas porque ahora hay un niño involucrado? No lo sé, Leticia. Necesito pensar. Necesito hablar con Sabrina sobre esto. La mención del nombre de la otra mujer hizo que Leticia se levantara de la silla abruptamente. ¿Necesitas hablar con tu amante sobre el hecho de que tu esposa está embarazada de tu hijo? Ella no es mi amante, y tú ya no eres mi esposa. Tú misma me dijiste que mi abogado se encargara del divorcio. Los dos estaban alterados ahora, y todo el café estaba observando la discusión. Leticia se dio cuenta de que estaba haciendo una escena y se obligó a calmarse. Tienes razón. Ella tomó el resultado del examen de vuelta y lo guardó en su bolso. Ya no soy nada tuya, pero esta criatura también es tu responsabilidad, Vinicio. Piensa en eso cuando estés hablando con Sabrina sobre nuestra situación. Ella se dio la vuelta para irse, pero él la sujetó del brazo. Leticia, espera, necesitamos hablar de esto con más calma. No, ahora no. Ella se soltó delicadamente. Cuando decidas qué quieres hacer, llámame. Pero que sepas una cosa, contigo o sin ti, esta criatura nacerá y será criada con amor y dignidad. Leticia salió del café sin mirar atrás, dejando a Vinicio solo con el peso de la noticia que acababa de recibir. En el camino de regreso a casa, sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por haberlo contado, miedo por el futuro que la esperaba. Cuando llegó a casa, encontró a doña Clara preparando la cena. Su madre la miró expectante. ¿Y bien? Se quedó en shock. Dijo que necesita hablar con su novia antes de decidir cualquier cosa. Leticia se sentó en la mesa de la cocina, exhausta. Doña Clara dejó de remover la salsa que preparaba y se giró hacia su hija. Hija, no necesitas su aprobación para nada. Eres una mujer fuerte, independiente, con empleo, con familia. Si él quiere participar en la vida de esta criatura, genial. Si no quiere, problema suyo. Leticia sabía que su madre tenía razón, pero aún así le dolía pensar en la posibilidad de criar a un hijo sola, de explicarle al niño por qué su padre había elegido otra familia. Mamá, necesito encontrar un trabajo mejor. El salario de profesora no va a cubrir todos los gastos de un bebé. Leticia comenzó a hacer cuentas mentalmente. Necesito un mejor plan de salud. Necesito ahorrar dinero para el ajuar. Una cosa a la vez, hija. Primero irás al obstetra para confirmar todo correctamente. Luego pensamos en el resto. Esa noche, Leticia se acostó en la cama de su habitación de infancia, con la mano en el vientre a un plano, intentando imaginar que allí dentro una nueva vida se estaba formando. Una vida que sería solo suya si Vinicio decidía no participar. Ella no tenía idea de que en pocos días vería un anuncio de empleo que cambiaría completamente el rumbo de su historia. Ni imaginaba que conocería a alguien que la haría entender que hay diferentes formas de amor y que a veces aquello que pensamos que es el fin de todo es solo el comienzo de algo mucho mayor. Por ahora, Leticia Silva era solo una mujer de 28 años, embarazada en proceso de divorcio, viviendo en casa de su madre e intentando descubrir cómo reconstruir su vida. Pero dentro de algunos días sería mucho más que eso. 3 semanas pasaron desde que Leticia le contara a Vinicio sobre el embarazo, y él aún no había dado ninguna respuesta definitiva. Algunas llamadas esporádicas, conversaciones evasivas sobre necesitar tiempo para pensar, pero nada concreto sobre cómo pretendía lidiar con la paternidad. Mientras tanto,
La barriga de Leticia aún no mostraba signos visibles de la gestación, pero los síntomas se intensificaban cada día. Era una mañana de viernes 15 de noviembre, cuando doña Clara entró en la habitación de su hija, llevando el periódico local y una taza de té de jengibre. «Leticia, te traje el té para las náuseas y quiero mostrarte algo». Doña Clara se sentó en el borde de la cama, donde su hija aún estaba acostada, intentando vencer las náuseas matutinas. «¿Qué cosa, mamá?» Leticia se apoyó en las almohadas y aceptó la taza humeante. «Hay un anuncio de empleo aquí en el periódico que creo que es perfecto para ti». Doña Clara abrió el cuadernillo de clasificados y señaló un anuncio destacado. «Mira, empresa de ingeniería y construcción civil contrata profesional para el sector administrativo. Requisitos: formación superior, experiencia en atención al público, conocimientos básicos de informática. Ofrecemos salario compatible con el mercado, vale de alimentación, plan de salud. ¿Interesados en enviar currículum a...?» Leticia leyó el anuncio completo, sintiendo un escalofrío en el estómago que no tenía nada que ver con el embarazo. «Mamá, soy profesora. No tengo experiencia en una empresa de construcción». «Hija, tienes formación superior, trabajaste en la secretaría de la escuela durante 2 años antes de asumir las clases. Sabes tratar con personas y eres excelente con los ordenadores». Doña Clara cerró el periódico con determinación. «Y lo más importante, ofrecen plan de salud. Lo necesitas ahora». Leticia sabía que su madre tenía razón. El plan de salud del Estado, que ella tenía como profesora, era limitado y con el embarazo necesitaría un seguimiento médico regular y privado. Además, el salario sería ciertamente mejor que el que recibía dando clases. Empresa Montero y Asociados. Leticia leyó el nombre de la empresa en voz alta. «Nunca he oído hablar de ella. Es una empresa grande aquí en Córdoba. El marido de doña Neusa, mi clienta de costura, trabaja allí desde hace más de 10 años. Dice que es un lugar serio, que trata bien a los empleados». Doña Clara se levantó. «¿Qué tal si envías tu currículum hoy mismo?» Leticia pasó la mañana actualizando su currículum, destacando su experiencia administrativa en la escuela y sus cursos de informática. Era verdad que no tenía experiencia específica en construcción civil, pero sabía que era competente, organizada y aprendía rápido. A primera hora de la tarde, se vistió con un conjunto sobrio, pantalón negro y blusa blanca, y fue al centro de la ciudad a entregar personalmente su currículum. La empresa estaba en un edificio moderno en la calle 9 de Julio, en el corazón comercial de Córdoba. El vestíbulo de Montero y Asociados era impresionante. Suelo de mármol, muebles modernos y en las paredes fotos de grandes obras de construcción e ingeniería repartidas por la provincia de Córdoba. Leticia se acercó a la recepcionista, una mujer joven y simpática. «Buenos días. Me gustaría entregar un currículum para la vacante administrativa que está en el periódico». «Claro. El señor Eduardo está haciendo las entrevistas personalmente. ¿Tiene cita?» La recepcionista verificó una agenda en la mesa. «No, solo vine a entregar el currículum». Leticia se sintió despreparada. «Déjeme ver si puede recibirla ahora». «Él siempre dice que prefiere conocer a las personas personalmente». La recepcionista tomó el teléfono. «¿Señor Eduardo? Hay una candidata aquí para la vacante administrativa». «Sí, señor, ella está aquí. ¿Puede hacerla subir?» «Perfecto». Ella colgó y sonrió a Leticia. «10º piso, sala 1002. La recibirá ahora». Leticia sintió el corazón acelerarse en el ascensor. No esperaba una entrevista inmediata. No se había preparado adecuadamente. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, se encontró frente a un elegante pasillo con varias salas de vidrio donde la gente trabajaba concentrada. La sala 1002 tenía una placa discreta: Eduardo Montero, director general. Leticia llamó a la puerta y oyó una voz firme: «Adelante». El hombre detrás de la mesa la sorprendió. Eduardo Montero aparentaba tener unos 35 años, cabellos oscuros con algunos hilos grises en las sienes, ojos castaños serios y una postura que irradiaba autoridad natural. Estaba analizando planos arquitectónicos cuando ella entró y levantó la mirada con una expresión neutra. «Buenas tardes.
¿Es usted la candidata para la vacante administrativa? Su voz era grave, controlada. Sí, señor. Leticia Silva. Ella se acercó a la mesa, ofreciendo el currículum. Sé que no tengo cita, pero la recepcionista dijo que usted podría recibirme. Eduardo tomó el currículum e indicó una silla frente a su mesa. Siéntese, por favor. Mientras él leía el currículum en silencio, Leticia observó la oficina. Estaba impecablemente organizada, con diplomas de ingeniería en la pared, maquetas de edificios y una foto de él recibiendo algún premio profesional. No había fotos personales visibles, lo que le daba al ambiente un aspecto totalmente profesional. Profesora de secundaria desde hace 6 años. Eduardo comentó sin quitar los ojos del papel. ¿Por qué quiere dejar la educación para trabajar en una empresa de construcción civil? La pregunta era directa, sin rodeos. Leticia respiró hondo, decidiendo ser honesta. Necesito un empleo con mejor remuneración y principalmente un plan de salud más completo. Estoy pasando por algunos cambios personales y necesito más estabilidad financiera. Eduardo finalmente levantó los ojos y la estudió por un momento. Había algo en su mirada que ella no pudo descifrar. No era frialdad exactamente, sino una especie de distanciamiento cuidadoso. ¿Cambios personales?, preguntó, y Leticia percibió que estaba siendo puesta a prueba sobre hasta dónde estaba dispuesta a compartir información personal. Me estoy divorciando. Ella decidió ser directa también. Y voy a necesitar más recursos financieros para mantenerme sola. Eduardo asintió, como si la respuesta lo hubiera satisfecho. La vacante es para asistente administrativa del sector de recursos humanos. Trabajaría directamente conmigo en las cuestiones de personal, organizaría agendas, haría interfaz con proveedores, acompañaría la nómina. Es un trabajo que exige organización, discreción y capacidad para lidiar con presión. ¿Se siente capaz? Sí, señor. Soy muy organizada y aprendo rápido. En la escuela, además de las clases, me encargaba de toda la parte administrativa de mi grupo y ayudaba en la secretaría cuando era necesario. El horario sería de lunes a viernes, de 8 a 18, con una hora de almuerzo. Salario inicial de 3.500 pesos, vale de alimentación de 400 pesos y plan de salud completo después de 3 meses de experiencia. Eduardo hablaba como si estuviera leyendo datos técnicos. Comenzaría el próximo lunes. ¿Tiene interés? Leticia casi no creyó lo que estaba escuchando. El salario era casi el doble de lo que ganaba como profesora, y el plan de salud era exactamente lo que necesitaba para seguir el embarazo adecuadamente. Tengo mucho interés, sí, señor. Excelente. Preséntese el lunes a las 8 en la recepción. Sandra la orientará sobre los procedimientos y la documentación. Eduardo ya estaba volviendo su atención a los planos en la mesa, dando señales de que la entrevista había terminado. Leticia se levantó, aún un poco aturdida por la rapidez de todo. Señor Eduardo, gracias por la oportunidad. No se arrepentirá. Él levantó los ojos una vez más, y por primera vez ella vio algo que podía ser casi un esbozo de sonrisa. Espero que no, Leticia. Hasta el lunes. En el ascensor descendiendo, Leticia sentía el corazón latiendo fuerte. Había conseguido un empleo con mejor salario, plan de salud, en una empresa sólida. Era el primer paso para reconstruir su vida de forma independiente. Cuando llegó a casa, encontró a doña Clara ansiosa en la sala. ¿Y bien, hija? Lo conseguí, mamá. Conseguí el empleo. Leticia se dejó caer en el sofá junto a su madre. Y ni creo lo fácil que fue. El director me entrevistó en el momento y ya me contrató. ¡Qué maravilla! ¿Ves cómo te preocupabas en vano? Doña Clara abrazó a su hija. Cuéntamelo todo. Leticia narró todos los detalles de la entrevista, incluyendo la impresión que tuvo de Eduardo Montero. Parece ser un hombre muy serio, muy profesional. No sonrió ni una vez durante toda la conversación, pero fue justo y directo. Lo importante es que es un buen trabajo en una empresa seria. Doña Clara se levantó. Vamos a celebrar haciendo aquella tarta de pollo que te gusta. Esa noche, Leticia llamó a Vinicio para contarle sobre el nuevo empleo. Era importante que él supiera que ella se estaba organizando financieramente y no dependería de él para sustentar a la criatura. ¿Aló? Su voz sonaba cansada. Vinicio, soy yo.
Conseguí un empleo nuevo, quería que lo supieras. Ah, qué bien. ¿En qué escuela? No, no es en una escuela, es en una empresa de construcción civil, Montero y Asociados. Salario mucho mejor y plan de salud completo. Ella hizo hincapié en la parte del plan de salud. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Leticia, sobre el bebé, hablé con Sabrina. El corazón de Leticia se apretó. Y ella entiende que es una situación complicada, que tengo responsabilidades. Él suspiró. Asumiré la paternidad, ayudaré financieramente, pero no puedo mentir diciendo que volveré contigo. Leticia cerró los ojos. Aunque esperaba esa respuesta, le dolía escucharla. Entiendo. ¿Y sobre el seguimiento del embarazo? ¿Las consultas, los exámenes? Si quieres que vaya, iré. Pero creo que es mejor mantener esto en el ámbito de la responsabilidad parental, sin crear falsas expectativas. La frialdad en su voz la hizo sentir como si estuviera hablando con un extraño. Está bien, Vinicio. Cuando tenga la primera consulta con el obstetra, te avisaré. Perfecto. Mucha suerte en el nuevo empleo. Él colgó, y Leticia se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ahora todo estaba definido. Criaría al hijo prácticamente sola, pero con apoyo financiero del padre. Tristeza porque ese no era el futuro que ella había soñado cuando descubrió que sería madre. El sábado fue a la tienda del centro a comprar ropa adecuada para el trabajo. Necesitaba algunas prendas sociales discretas que pudieran acompañar el crecimiento de su barriga durante los próximos meses. Mientras se probaba blazers y blusas, se imaginó trabajando en la empresa, conociendo gente nueva, reconstruyendo su identidad profesional. El domingo, almorzó en casa de sus padres y le contó a su padre sobre el nuevo empleo. Don Juan, un hombre de 55 años que trabajaba como mecánico desde hacía décadas, se sintió orgulloso de su hija. Siempre supe que eras inteligente y capaz, Leticia. Este Vinicio perdió a una mujer de valor. Don Juan rara vez hablaba de sentimientos, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso especial. Gracias, papá. Ahora es empezar de nuevo, ¿verdad? Sí, hija, pero a veces empezar de nuevo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. La noche del domingo, Leticia organizó su ropa para el primer día de trabajo, preparó una carpeta con documentos e intentó acostarse temprano. Estaba nerviosa, ansiosa, pero también esperanzada. Quizás este empleo fuera exactamente lo que necesitaba para ganar la independencia y confianza necesarias para esta nueva fase de su vida. El lunes por la mañana, cuando se presentó en la recepción de Montero y Asociados a las 8 en punto, Leticia no tenía idea de que estaba a punto de conocer a un hombre que cambiaría completamente su comprensión sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Eduardo Montero la esperaba en la recepción, puntual como había prometido, vistiendo un traje oscuro y con la misma seriedad profesional que ella había observado en la entrevista. Él la saludó con un gesto formal y la condujo a una sala más pequeña al lado de su oficina. Este será su lugar de trabajo. Él indicó una mesa organizada con computadora, teléfono y material de oficina. Sandra le explicará los sistemas que utilizamos y sus responsabilidades específicas. Cualquier duda puede consultarme. Gracias, señor Eduardo. No lo decepcionaré. Por segunda vez ella vio ese casi sonrisa en su rostro. Bienvenida al equipo, Leticia. Y así comenzaba no solo un nuevo empleo, sino una nueva fase en la vida de Leticia Silva. Una fase que la haría descubrir que a veces las oportunidades más importantes surgen exactamente cuando menos las esperamos, y que hay diferentes tipos de amor en el mundo, algunos basados en pasión, otros en compañerismo, y algunos pocos construidos sobre bases sólidas de respeto mutuo, cuidado verdadero y crecimiento conjunto. Leticia aún no sabía, pero Eduardo Montero cargaba sus propias cicatrices emocionales y sus propios miedos. Y en los próximos meses, ellos aprenderían juntos que a veces dos personas heridas pueden ayudarse a sanar, creando algo mucho más fuerte y verdadero de lo que cualquiera de ellos podría imaginar solo. 2 semanas habían pasado desde que Leticia comenzó a trabajar en Montero y Asociados, y ella se sorprendía
con la facilidad con que se había adaptado a la nueva rutina. El trabajo era desafiante pero gratificante, y sus colegas la habían recibido bien. Sandra, la recepcionista, se convirtió en una aliada importante, siempre dispuesta a aclarar dudas sobre los procedimientos de la empresa. Era un martes lluvioso, 1 de diciembre, cuando Leticia llegó a la oficina por la mañana sintiéndose particularmente indispuesta. El embarazo estaba completando 8 semanas y los síntomas parecían intensificarse. Había programado su primera consulta con un obstetra para el final de la semana y aún no le había contado a nadie en el trabajo sobre su condición. Eduardo Montero mantenía su rutina rigurosamente profesional. Siempre llegaba a las 7:30 de la mañana, saludaba al equipo con un gesto formal y se concentraba en su trabajo con una disciplina que impresionaba a todos. Leticia había notado que nunca almorzaba fuera, siempre pedía un sándwich y comía en su oficina mientras trabajaba. Tampoco lo había visto hablar de su vida personal con ningún empleado. Esa mañana, Leticia estaba organizando la agenda de Eduardo cuando una oleada de náuseas más fuerte la invadió. Intentó disimular, pero sintió el estómago revolverse violentamente. Se levantó rápidamente de la mesa y corrió al baño del piso. Cuando regresó unos minutos después, encontró a Eduardo parado junto a su mesa, con una expresión de preocupación que ella nunca había visto antes. «Leticia, ¿estás bien?» Su voz había perdido el tono formal habitual. «Sí, señor Eduardo, solo un malestar pasajero». Ella intentó sonreír, pero sabía que estaba pálida. Eduardo la estudió por un momento, y Leticia tuvo la impresión de que él estaba evaluando algo en su mente. «Siéntese. Le pediré a Sandra que traiga un té de jengibre. No necesita molestarse, señor, ya estoy mejor». «No es molestia». Él ya estaba marcando a la recepción. «Sandra, ¿puedes preparar un té de jengibre para Leticia, por favor? Y trae algunas galletas también». Leticia se sentó, sorprendida por la inesperada gentileza. Cuando Sandra trajo el té, Eduardo todavía estaba allí, observándola con atención. «Bebe despacio», él dijo, y luego añadió algo que la sorprendió. «El té de jengibre ayuda mucho con las náuseas matutinas». La forma específica en que él dijo eso hizo que Leticia lo mirara con más atención. Había demasiado conocimiento en esa frase para ser solo una gentileza genérica. «Gracias, señor Eduardo, usted es muy amable». Eduardo pareció darse cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Se enderezó, volviendo a su postura formal. «Si necesita ausentarse para una consulta médica, puede avisarme con antelación para reorganizar la agenda». «Sí, señor. De hecho, tengo una consulta el viernes por la mañana. Puedo reponer las horas por la tarde». «No es necesario reponer. Las cuestiones de salud tienen prioridad». Hizo una pausa y luego añadió, casi como si hablara consigo mismo: «Es importante hacer un seguimiento médico regular». Después de eso, Eduardo volvió a su oficina, pero Leticia se quedó intrigada con la conversación. Había algo en la forma en que él había manejado la situación que sugería experiencia personal con el tema. Sandra se acercó a su mesa una hora después, llevando más té. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias». «Sandra, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta?» «Claro». «¿El señor Eduardo está casado? ¿Tiene familia?» Leticia intentó sonar casual. Sandra bajó la voz. «Estuvo casado. Su esposa murió hace unos 2 años en un accidente de coche. Desde entonces es así, muy reservado, solo trabaja. Dicen que ella estaba embarazada cuando ocurrió el accidente». Leticia sintió un escalofrío en el estómago que no tenía nada que ver con náuseas. De repente, todo cobró sentido. El conocimiento sobre las náuseas matutinas, la atención especial a las cuestiones médicas, la forma en que él había reaccionado cuando ella se sintió mal. «Vaya, qué tragedia», Leticia susurró. «Sí, antes era más sociable, participaba en las reuniones de la empresa. Después de perder a su mujer y al bebé, se convirtió en otra persona. Solo trabajo, trabajo, trabajo». Sandra suspiró. «Lo entendemos, ¿verdad? Debe haber sido muy traumático». El resto de la mañana transcurrió con Leticia, pensando en la información que había recibido. Eduardo no era solo un jefe serio y profesional,
Era un hombre que había perdido todo lo más preciado. Y ahora ella entendía por qué había sido tan específico en sus orientaciones sobre los cuidados médicos. A la hora del almuerzo, decidió no salir de la oficina. Todavía se sentía indispuesta y prefirió quedarse en la sala de descanso de los empleados, comiendo algunas galletas y tomando té. Fue entonces cuando Eduardo apareció en la puerta de la sala, llevando su sándwich habitual. ¿Puedo hacerle compañía? No suelo almorzar con los empleados, pero noté que no salió y... Él dudó, como si no supiera cómo terminar la frase. Claro, señor Eduardo, me sentiré honrada con su compañía. Leticia indicó la silla frente a la suya. Comieron en silencio durante unos minutos, hasta que Eduardo finalmente habló. Disculpe la pregunta directa, ¿pero está embarazada? Leticia casi se atraganta con el té. Había planeado contar sobre el embarazo solo después del periodo de prueba, pero la pregunta directa la tomó desprevenida. Sí, señor, lo estoy. Ella decidió ser honesta. Completando 8 semanas. Espero que esto no sea un problema para la empresa. De ninguna manera. Eduardo fue rápido en tranquilizarla. Al contrario, quiero asegurarme de que tenga todo el apoyo necesario. Podemos ajustar sus horarios a medida que el embarazo avance, y el plan de salud de la empresa cubre todo el control prenatal. La gentileza en su voz la conmovió. Gracias, señor Eduardo. Usted es muy comprensivo. Eduardo se quedó en silencio por un momento, mirando la taza vacía en sus manos. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Su marido le está dando el apoyo necesario? Sé que mencionó que se estaba divorciando. Leticia suspiró. En realidad la situación es un poco complicada. Descubrí el embarazo después de que mi marido pidiera el divorcio. Él asumirá la responsabilidad financiera, pero no volveremos a ser pareja. Eduardo asintió lentamente. Entiendo. Debe ser una situación muy difícil para usted. Lo está haciendo, pero estoy aprendiendo a lidiar con todo esto. El trabajo aquí ha sido de gran ayuda. Me da enfoque y estabilidad. Leticia lo miró directamente. Espero poder retribuir la confianza que usted depositó en mí. Estoy seguro de que lo hará. Eduardo se levantó, tomando su taza. ¿Y Leticia? Si necesita algo, cualquier ayuda relacionada con el embarazo o el trabajo, no dude en buscarme. Gracias, señor Eduardo. Eso significa mucho para mí. Después de que él salió de la sala, Leticia se quedó pensando en la conversación. Había algo en la forma en que Eduardo había preguntado sobre el apoyo del marido, en la preocupación en su voz, que iba más allá de la cortesía profesional. Era como si él entendiera, por experiencia propia, lo difícil que puede ser pasar por un embarazo en circunstancias complicadas. El viernes, Leticia salió más temprano para su consulta médica. Eduardo había insistido en que fuera sin preocuparse por el horario e incluso sugirió que buscara al doctor. Enrique Araujo, quien, según él, era uno de los mejores obstetras de la ciudad. La consulta fue bien. El doctor Enrique confirmó que todo estaba normal con el embarazo, recetó vitaminas prenatales y programó el primer ultrasonido para la semana siguiente. Leticia salió del consultorio con una mezcla de alegría y aprensión. Todo era real ahora, oficialmente confirmado. Cuando regresó a la oficina el lunes siguiente, encontró una cesta con frutas y tés diversos en su mesa, acompañada de una tarjeta discreta. Para ayudar con las náuseas matutinas. E.M. Leticia se emocionó con el gesto. Era un cuidado sutil, respetuoso, que mostraba atención sin ser invasivo. Guardó la tarjeta en el cajón junto con sus otros documentos importantes. Durante la semana, comenzó a notar otras pequeñas atenciones de Eduardo. Siempre preguntaba si se sentía bien cuando llegaba por la mañana. Sugirió que almorzara en la empresa para evitar el tráfico del centro de la ciudad y reorganizó algunas reuniones para que ella no tuviera que estar mucho tiempo de pie. Sandra, ¿puedo hacerte otra pregunta indiscreta? Leticia se acercó a la recepcionista una tarde de jueves. Claro, el señor Eduardo siempre ha sido así. ¿Atento con empleadas embarazadas? Sandra pensó por un momento. En realidad nunca hemos tenido una empleada embarazada en el período en que él está dirigiendo la empresa, pero él está muy diferente contigo. Eso es verdad. ¿Diferente cómo? Más humano, ¿sabes?
Sonríe más cuando habla contigo, pregunta cómo estás, demuestra preocupación. Con el resto del equipo siempre es cordial, pero distante. Sandra bajó la voz. Creo que quizás tu situación despierte algún recuerdo en él, ¿sabes? De la época en que su esposa estaba embarazada. Leticia asintió, comprendiendo. Tenía sentido que su condición trajera de vuelta recuerdos a Eduardo, tanto buenos como dolorosos, y quizás de alguna forma, cuidarla era una forma de él lidiar con sus propias pérdidas. El viernes siguiente, día del primer ultrasonido, Eduardo la llamó a su oficina antes de que ella saliera. Leticia, sé que hoy tienes el ultrasonido. Él estaba de pie detrás de su mesa, pero había nerviosismo en su postura. Me gustaría pedirte un favor. Claro, señor Eduardo. Si te sientes cómoda, me gustaría que me contaras cómo fue. No por curiosidad, sino... Él dudó, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Es que yo nunca pude... Cuando mi esposa estaba embarazada, nunca llegamos a hacer el primer ultrasonido. Y sé que puede parecer extraño, pero sería importante para mí saber que todo está bien contigo y el bebé. La vulnerabilidad en su voz la conmovió profundamente. Leticia entendió que esa petición tenía mucho más que ver con las propias cuestiones emocionales de él que con ella. Claro que puedo contárselo, señor Eduardo. Será un placer compartirlo con usted. La sonrisa que Eduardo le dio en ese momento fue la primera genuinamente cálida que ella había visto. Gracias, Leticia. Eso significa mucho para mí. El ultrasonido fue una experiencia mágica. Leticia vio a su bebé por primera vez, escuchó los latidos fuertes y regulares y recibió la confirmación de que todo estaba perfecto. El médico estimó que ella tenía 10 semanas y 2 días de gestación y el bebé tenía un tamaño adecuado para la edad. Cuando regresó a la oficina, encontró a Eduardo visiblemente ansioso en su sala. Él se levantó tan pronto como ella apareció en la puerta. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Leticia no pudo contener la emoción en su voz. Fue increíble, señor Eduardo. El bebé está perfecto, del tamaño justo, el corazón latiendo fuerte. Ella le extendió las fotos del ultrasonido. ¿Quiere verlas? Eduardo tomó las fotos con manos cuidadosas, como si estuviera sosteniendo algo extremadamente precioso. Estudió las imágenes por un largo momento, y Leticia vio sus ojos llenarse de lágrimas que él luchaba por contener. Es hermoso. Su voz salió ronca. Perfectamente formado. Debes estar muy feliz. Lo estoy. Por primera vez desde que descubrí el embarazo, siento que todo saldrá bien. Leticia lo observó mientras él seguía mirando las fotos. Señor Eduardo, ¿le gustaría quedarse con una copia? Eduardo levantó los ojos, claramente sorprendido. ¿Harías eso? Claro, sé que esto tiene un significado especial para usted y sería un honor compartir esta alegría. Él le devolvió las fotos, pero con una expresión de profunda gratitud. Gracias, Leticia. Realmente gracias. Esa tarde Leticia tuvo una conversación con Vinicio sobre el ultrasonido. Él mostró interés médico, preguntó sobre las fechas y exámenes, pero había una distancia emocional en sus palabras que contrastaba drásticamente con la reacción que Eduardo había tenido. Me alegra que todo esté bien, dijo Vinicio por teléfono. Depositaré la primera cuota de la pensión la semana que viene. Gracias, Vinicio. ¿Y Leticia? Creo que es mejor mantenernos en contacto solo cuando sea necesario de ahora en adelante. Sabrina y yo planeamos casarnos en marzo, y creo que es mejor para todos si mantenemos las cosas en el ámbito puramente práctico. La información sobre su boda dolió menos de lo que ella esperaba. Entiendo. Sin problemas. Cuando colgó el teléfono, Leticia se dio cuenta de algo importante. La reacción de Eduardo a las fotos del ultrasonido había sido infinitamente más emocional y acogedora que la del propio padre del niño. Y eso la hizo empezar a ver a su jefe con ojos completamente diferentes. Eduardo Montero no era solo un hombre exitoso y profesionalmente competente. Era alguien que entendía las pérdidas, que valoraba la vida, y que estaba demostrando un cuidado genuino por ella y por su bebé. Un cuidado que iba mucho más allá de cualquier obligación profesional. El lunes siguiente, cuando Leticia llegó al trabajo, encontró un pequeño y elegante marco en su mesa. Dentro de él,
una de las fotos del ultrasonido, acompañada de una tarjeta, para que siempre recuerdes el día en que viste a tu bebé por primera vez. Teme. Leticia guardó esa tarjeta junto con la primera, sabiendo que estaba coleccionando mucho más que simples gentilezas profesionales. Estaba coleccionando las primeras manifestaciones de algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que hacía que su corazón latiera de una forma completamente nueva. Diciembre había llegado con el calor típico del verano en la provincia de Córdoba, y Leticia estaba completando 14 semanas de gestación. Su barriga aún era discreta, pero algunos colegas de trabajo ya habían notado los cambios sutiles en su cuerpo. Eduardo había sido extremadamente atento, permitiendo horarios flexibles para sus consultas médicas y siempre asegurándose de que ella estuviera cómoda en el ambiente de trabajo. Era un jueves sofocante, 22 de diciembre, último día de trabajo antes del receso de fin de año. Leticia había despertado sintiéndose particularmente cansada y con un ligero dolor de cabeza, pero atribuyó los síntomas al calor y al estrés de cerrar todas las pendientes antes de las vacaciones. La empresa estaba a un ritmo acelerado, con varios proyectos que debían finalizarse antes del receso. Eduardo estaba especialmente concentrado, coordinando reuniones consecutivas y revisando contratos importantes. Leticia trabajaba desde hacía más de 2 horas sin pausa, cuando comenzó a sentir un mareo extraño. Estaba organizando algunos documentos cuando la sensación se intensificó. La oficina pareció girar a su alrededor, y sintió que sus piernas se volvían inestables. Intentó apoyarse en la mesa, pero no pudo mantener el equilibrio. Lo último que recordaba era ver el suelo acercándose a su rostro. «Leticia, Leticia». La voz de Eduardo parecía venir de muy lejos. Cuando ella abrió los ojos, estaba acostada en el sofá de la sala de reuniones, con Eduardo arrodillado a su lado, sosteniéndole la mano. Su rostro estaba tenso de preocupación, y ella pudo ver el miedo genuino en sus ojos. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente, pasándole una toalla húmeda por la frente. «Mareada». «¿Qué pasó?». Leticia intentó sentarse, pero Eduardo gentilmente se lo impidió. «Te desmayaste. Calma, no te levantes todavía». Él le tomó el pulso en la muñeca, un gesto que demostraba conocimientos médicos básicos. «Ya llamé al doctor Enrique. Viene para acá a examinarte». No hacía falta molestar al doctor. Leticia murmuró, aún confundida. «Claro que sí». La voz de Eduardo tenía una firmeza que ella rara vez oía. «Estás embarazada, te desmayaste en el trabajo. Esto puede ser señal de presión baja, anemia, varias cosas que necesitan ser verificadas». Sandra apareció en la puerta de la sala con un vaso de agua y algunas galletas. «¿Cómo está, señor Eduardo?». «Mejor. Traiga también un jugo, por favor. Necesita azúcar». Eduardo se volvió hacia Leticia. «¿Almorzó hoy?». Leticia pensó por un momento y se dio cuenta de que solo había picoteado algunas galletas. Con la prisa del último día de trabajo, se había olvidado por completo de hacer una comida adecuada. «No del todo», admitió avergonzada. Eduardo cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. Una mezcla de preocupación y algo que parecía casi dolor. «Leticia, no puedes descuidar tu alimentación. No en tu condición». Su voz estaba más grave de lo normal. «Necesitas cuidarte mejor». Había algo en la forma en que él dijo esas palabras que hizo que Leticia prestara más atención. No era solo preocupación profesional, había una urgencia personal en su voz. El doctor Enrique llegó 20 minutos después, llevando su maletín médico. Eduardo se apartó para darle espacio al médico, pero permaneció en la sala durante todo el examen. Presión un poco baja, pero nada preocupante para una embarazada. El doctor Enrique concluyó después de verificar todos los signos vitales. El desmayo fue probablemente causado por la combinación de calor, ayuno prolongado y cansancio. Nada grave, pero es una advertencia para que te cuides mejor. «Gracias, doctor. Me cuidaré más». Leticia se sentía culpable por haber asustado a todos. El doctor Enrique guardó los instrumentos en el maletín. «Prescribo reposo por el resto del día, alimentación regular y mucho líquido. Y Leticia,
No te saltes más comidas. El bebé necesita nutrientes constantes. Después de que el médico se fue, Eduardo se acercó de nuevo. La llevaré a casa. No es necesario, señor Eduardo. Puedo llamar a un taxi. No es una opción. Su voz tenía una autoridad que no permitía discusión. Voy a buscar mi coche. Sandra, ayude a Leticia a recoger sus cosas. En el coche, un sedán negro lujoso e impecablemente conservado, permanecieron en silencio durante unos minutos. Eduardo conducía concentrado, pero Leticia percibía la tensión en sus hombros. Señor Eduardo, gracias por todo el cuidado. Sé que usted tiene mucho trabajo y... Leticia. Él la interrumpió sin quitar los ojos de la carretera. ¿Puedo contarle algo? Claro. Eduardo se detuvo en el semáforo y finalmente la miró. Mi esposa se llamaba Ana. Ella estaba embarazada de 7 meses, cuando la perdimos a ella y al bebé en un accidente de coche. Leticia sintió que el corazón se le apretaba. Señor Eduardo, Ana se parecía mucho a usted en algunos aspectos. Trabajaba demasiado, se olvidaba de comer, pensaba que podía cargar el mundo sobre sus hombros. Su voz estaba cargada de emoción contenida. Esa tarde, ella se había sentido mal en el trabajo, pero aún así condujo a casa sola. Si hubiera aceptado ayuda, si alguien hubiera insistido en acompañarla, Leticia entendió inmediatamente lo que él estaba tratando de decir. Por eso usted se preocupa tanto por mí. Sí. Eduardo volvió a conducir cuando el semáforo se puso en verde. Sé que a veces puedo parecer controlador, pero cuando la veo descuidando su salud, cuando se desmaya en el trabajo, me trae recuerdos que preferiría olvidar. Siento mucho su pérdida, Leticia dijo suavemente. Y gracias por contármelo. Ahora entiendo mejor sus preocupaciones y prometo cuidarme mejor. Eduardo asintió, pareciendo aliviado por haber compartido esa parte de su historia. Ana estaría feliz de saber que estoy cuidando de usted y de su bebé. Cuando llegaron a casa de doña Clara, Eduardo insistió en acompañar a Leticia hasta la puerta. Doña Clara los recibió preocupada, y Eduardo explicó lo que había sucedido, dando orientaciones sobre cuidados y alimentación con la autoridad de quien ya había pasado por esa experiencia. Gracias por cuidar de mi hija, doña Clara le dijo a Eduardo. Ella es muy terca e independiente. A veces olvida que necesita ayuda. Entiendo perfectamente, doña Clara. Cuidar de ella es importante para mí. Eduardo dudó, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Después de que él se fue, doña Clara se acercó a su hija con una mirada curiosa. Hija, a ese hombre le gustas. Mamá, él es mi jefe, es solo gentileza profesional. Leticia intentó desviar el tema, pero sabía que su madre había notado algo real. Leticia, soy mujer desde hace más de 50 años. Sé reconocer cuando un hombre está interesado en una mujer, y Eduardo Montero te mira como si fueras lo más precioso del mundo. Leticia pasó el fin de semana reflexionando sobre las palabras de su madre y sobre la revelación que Eduardo había hecho. Había algo desarrollándose entre ellos. Ella ya no podía negarlo, pero era una situación complicada. Ella estaba embarazada de otro hombre, pasando por un divorcio, y él era su jefe. El lunes, cuando regresaron del receso de fin de año, Leticia encontró a Eduardo más atento que nunca. Él había reorganizado su estación de trabajo para que estuviera más cerca de una ventana con mejor ventilación. Había provisto un apoyo ergonómico para sus pies y había dejado una cesta con frutas y agua de coco frescos. ¿Cómo pasaste las fiestas?, él preguntó cuando ella llegó. Bien, gracias. En familia, descansando como el doctor recomendó. ¿Y usted? Corriendo como siempre. Pero Leticia, no quiero hablar de trabajo. Quiero saber cómo estás, cómo han sido estos meses. Han sido buenos, difíciles a veces, pero buenos. Leticia se acomodó en el sillón de la sala. Monté un curso particular. Está yendo muy bien. ¡Qué maravilla! Siempre supe que serías exitosa en cualquier cosa que decidieras hacer. Eduardo, Leticia respiró hondo. ¿Todavía sientes lo mismo por mí? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Leticia, no ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti, ni un solo día en que no te haya echado de menos. Entonces ven a verme, esta tarde, si puedes.
Saldré de la oficina ahora mismo. Cuando Eduardo llegó a casa de doña Clara, Leticia sintió que lo estaba viendo por primera vez, sin el ambiente formal de la oficina, sin la dinámica de jefe y empleada. Él parecía más relajado, más humano. Llevaba jeans y una camisa casual y sonreía de una forma que ella rara vez había visto. Vaya, él se detuvo en la puerta mirando su prominente barriga. «Estás hermosa». «Estoy enorme». Leticia rió, pero se sentía realmente bella bajo la mirada admirada de él. «Estás perfecta». Eduardo se acercó despacio, como si estuviera pidiendo permiso. «¿Puedo?». Leticia asintió, y él colocó delicadamente la mano en su barriga. En el mismo instante, el bebé dio una patada fuerte, haciendo que Eduardo sonriera con una expresión de puro encanto. «Está activo», Eduardo murmuró. «Activa». Leticia corrigió. «Descubrí en la última consulta. Es una niña». «Una niña». Eduardo repitió con ternura en la voz. «¿Cómo la vas a llamar?» «Elena. Elena Silva Montero». Eduardo la miró sorprendido. «¿Montero? Si quieres. Si quieres ser parte de su vida, de nuestra vida». Leticia sostuvo la mano de él que aún estaba en su barriga. «Eduardo, estos 3 meses me hicieron entender una cosa. Puedo ser independiente y aún así aceptar el amor que tú ofreces. Una cosa no anula la otra». «Leticia». Él acercó su rostro al de ella. «Te amo. Y ya amo a esta niña también». «Yo también te amo». Ella susurró antes de besarlo. Era el primer beso de ellos, cargado de meses de sentimientos contenidos, de amor que había crecido silenciosamente, de esperanza compartida. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Hagámoslo bien». Eduardo sostuvo ambas manos de ella. «Te cortejaré apropiadamente. Conoceré a tu familia. Construiremos una relación sólida antes de tomar cualquier decisión importante». «¿Estás seguro de que quieres involucrarte con una mujer embarazada de 8 meses de otro hombre?». Leticia preguntó, medio bromeando, medio en serio. «Estoy seguro de que quiero involucrarme contigo, Leticia Silva, y si esta niña viene en el paquete, mejor aún». Las semanas siguientes fueron las más felices que Leticia había vivido. Eduardo la visitaba todas las tardes después del trabajo, ayudaba con las correcciones del curso, participaba en las consultas médicas cuando ella lo permitía, y gradualmente se había convertido en parte de la rutina de la familia Silva. Fue un martes, 22 de mayo, que Leticia despertó sintiendo contracciones irregulares. Al principio pensó que eran solo las molestias normales del final del embarazo, pero cuando los dolores se intensificaron, doña Clara insistió en que fueran al hospital. «Mamá, creo que todavía es pronto. Elena nace la semana que viene». Leticia intentaba mantener la calma mientras respiraba durante una contracción más fuerte. «Hija, los bebés no siguen una agenda. Vamos al hospital ahora». En el hospital, el doctor Enrique confirmó que Leticia estaba realmente de parto. «Tienes 4 centímetros de dilatación. Esta niña tiene prisa por nacer». Leticia le pidió a su madre que llamara a Eduardo, quien llegó al hospital 15 minutos después, claramente nervioso y preocupado. «¿Cómo estás?». Él le sostuvo la mano durante una contracción. «Con miedo», Leticia admitió. «Es la primera vez. No sé qué esperar. Todo irá bien». Eduardo le besó la frente. «Estoy aquí. Tu madre está aquí. Eres fuerte y valiente. Todo saldrá bien». El trabajo de parto duró 6 horas. Eduardo permaneció al lado de Leticia durante todo el proceso, tomándole la mano, animándola, limpiándole el rostro con toallas húmedas. Cuando finalmente llegó el momento del nacimiento, él estaba tan emocionado como ella. «Está viniendo. Un empujón más, Leticia». El doctor Enrique la animó, y entonces, a las 4:27 de la tarde de un martes soleado, nació Elena Silva Montero. 3 kilos y 200 gramos de vida perfecta, llorando fuerte para anunciar su llegada al mundo. «Es perfecta». Leticia lloraba de emoción mientras sostenía a su hija por primera vez. «Mira, Eduardo, es perfecta». Eduardo también estaba llorando, mirando a la bebé con una expresión de amor absoluto. «Puedo sostenerla». Con manos temblorosas pero cuidadosas,
Eduardo tomó a Elena en sus brazos. La bebé dejó de llorar inmediatamente, como si reconociera la voz que había escuchado durante los últimos meses. «Hola, pequeñita», Eduardo murmuró. «Soy Eduardo. Cuidaré de ti y de tu mami para siempre». En ese momento, Leticia supo con absoluta certeza que había tomado todas las decisiones correctas. Vinicio apareció en el hospital unas horas después para conocer a su hija, pero fue rápido y formal. Aún estaba procesando el fin definitivo del matrimonio. Sostuvo a Elena por unos minutos, pero era obvio que no había conexión emocional. «Es bonita», fue todo lo que pudo decir. «Ayudaré financieramente, como acordamos, y quiero visitarla regularmente». «Claro, Vinicio, ella siempre conocerá a su padre biológico». Leticia respondió gentilmente pero sin emoción. Eduardo, por otro lado, no podía dejar de mirar a la bebé. Había traído flores para Leticia y un regalo para Elena, un osito de peluche beige con una cinta rosa. «Eduardo», Leticia lo llamó cuando estaban solos en la habitación. «¿Estás seguro de que quieres ser parte de esto? Una vez que asumas el papel de padre, no hay vuelta atrás». Eduardo se acercó a la cama, donde ella estaba con Elena en brazos. «Leticia, quiero hacerte una pregunta importante». Ella se puso tensa, sin saber qué esperar. «¿Te casas conmigo?» La pregunta fue simple, directa, sin rodeos. Eduardo no estaba de rodillas, no había anillo, no había un discurso elaborado. Era solo una propuesta honesta de un hombre que quería oficializar el compromiso de cuidar a la mujer que amaba y a la hija que ya consideraba suya. «Eduardo, no necesitas responder ahora. Piensa con calma». Él se sentó en el borde de la cama. «Pero quiero que sepas que cuando te hago esta pregunta, te estoy pidiendo que te cases conmigo, sabiendo que Elena será nuestra hija, no solo tuya. Quiero adoptarla legalmente, quiero que tenga mi apellido, quiero ser el padre que ella merece». Leticia miró a la bebé durmiendo plácidamente en sus brazos. Luego miró al hombre que había aparecido en su vida cuando más lo necesitaba, que había respetado su tiempo y espacio, que se había enamorado de ella sin reservas. «Sí», dijo simplemente, «quiero casarme contigo». Eduardo sonrió, la besó a ella y luego besó delicadamente la frente de Elena. «Entonces somos una familia». Y fue así como Leticia Silva descubrió que a veces el final feliz no llega de la manera que planeamos, pero puede ser aún mejor de lo que soñábamos. No era la historia que ella había imaginado para su vida cuando se casó con Vinicio, pero era la historia correcta, la historia que la haría verdaderamente feliz. Elena crecería sabiendo que tenía un padre que la había elegido por amor, no por obligación. Y Leticia viviría el resto de su vida al lado de un hombre que la amaba exactamente como era, que valoraba su independencia y que había construido con ella una familia basada en elecciones conscientes y sentimientos verdaderos. 3 días después, cuando salieron del hospital, eran oficialmente una familia. Eduardo había hecho todos los arreglos para que Elena recibiera su apellido, y doña Clara no dejaba de sonreír al ver a su hija finalmente feliz. El futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades, desafíos y alegrías. Pero ahora lo afrontarían todo juntos, como una familia construida sobre las bases sólidas del amor verdadero. 6 meses pasaron desde el nacimiento de Elena, y la vida de la familia Montero Silva había encontrado un ritmo armonioso que sorprendía a todos por su naturalidad. Eduardo se había revelado un padre extraordinario, despertando para las tomas nocturnas, cambiando pañales con creciente habilidad y hablando con Elena en un lenguaje muy especial que hacía que la bebé sonriera y balbuceara de alegría. Era una mañana de noviembre, con el calor llegando más temprano en Córdoba, cuando Leticia despertó con el sonido familiar de Eduardo tarareando bajito en la habitación de al lado. Él estaba cambiando el pañal de Elena antes de la primera toma del día, conversando con la bebé sobre los planes para el sábado. «Hoy mamá va a elegir el vestido de novia, Elena, y tú usarás ese vestidito rosa que la abuela Clara hizo especialmente para ti». Su voz estaba llena de ternura. «Será el día más importante de nuestra vida». Leticia sonrió, escuchando la conversación. La boda había sido planeada para celebrarse en la iglesia del barrio, en una ceremonia sencilla pero significativa.
Eduardo había insistido en que hicieran todo de forma tradicional, competición oficial de su mano al padre, fiesta para la familia y amigos y luna de miel, aunque fuera solo un fin de semana en una posada romántica en Villa Carlos Paz, con Elena acompañando a la pareja. Buenos días, familia. Leticia apareció en la puerta de la habitación del bebé, observando a Eduardo sostener a Elena con el cuidado que se había vuelto una segunda naturaleza para él. Buenos días, amor. Eduardo se acercó y la besó suavemente, con Elena aún en brazos. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Elena solo se despertó una vez durante la noche. Leticia extendió los brazos para recibir a su hija. ¿Y cómo está nuestro novio? ¿Nervioso? Un poco. Eduardo confesó, sonriendo. Pero es un nerviosismo bueno. Es la expectativa de finalmente poder llamarlas oficialmente mi familia. El curso de Leticia estaba prosperando tanto que ella había alquilado una pequeña sala comercial en el centro de la ciudad, transformando lo que comenzó como un proyecto de supervivencia en un negocio sólido y respetado. Eduardo le había ofrecido ayuda financiera varias veces, pero siempre de manera respetuosa, y Leticia solo había aceptado un préstamo para el primer mes de alquiler de la nueva sede, préstamo que se había asegurado de pagar con corrección e intereses. Leticia, ¿puedo hacerte una pregunta? Eduardo dijo mientras desayunaban, con Elena durmiendo en el sillita de bebé al lado de la mesa. Siempre. ¿Estás feliz? ¿Completamente feliz? Había una vulnerabilidad en la pregunta que tocó profundamente su corazón. Leticia dejó de comer y lo miró directamente. Eduardo, tú me hiciste descubrir lo que es amar de verdad. Me diste una familia que elegí conscientemente. Me apoyaste para conquistar mi independencia profesional y te convertiste en el padre que mi hija merecía tener. Ella le sostuvo la mano. Claro que estoy completamente feliz. A veces tengo miedo de que te arrepientas de haber elegido a un hombre mayor, que ya estuvo casado, que carga sus propias cicatrices. Eduardo Montero, detente. Leticia dijo firmemente. Tus cicatrices son parte de quien eres, y yo me enamoré completamente de quien eres. Además, nuestras cicatrices se complementan. Nos curamos juntos. Eduardo sonrió, besándole la mano. Tienes razón. Somos perfectos el uno para el otro. Lo somos. Y ahora deja de cuestionarte y vamos a prepararnos para nuestra boda. El día de la boda amaneció soleado y claro, típico verano cordobés. La iglesia San José, en el centro de Córdoba, estaba decorada con flores blancas y rosa claro, arreglos simples pero elegantes que Eduardo había insistido en pagar como regalo de bodas para Leticia. En el salón anexo de la iglesia, Leticia se estaba arreglando con la ayuda de doña Clara y Sandra, quien se había convertido en una amiga querida desde los tiempos de la empresa. El vestido era simple pero hermosísimo, elegido especialmente para una mujer que había dado a luz 6 meses antes. Elegante, cómodo y que realzaba su belleza natural. Hija, estás radiante. Doña Clara le ajustó el velo simple que completaba el look. Nunca te vi tan feliz. Es porque nunca estuve tan feliz, mamá. Leticia miró a Elena, que dormía tranquilamente en la cuna portátil, vestida con el vestidito rosa que su abuela había hecho con tanto cariño. Sabes, cuando Vinicio me pidió el divorcio aquella mañana de domingo, pensé que mi vida había terminado, pero en realidad apenas estaba comenzando. Sandra terminó de ajustar las flores en el cabello de Leticia. ¿Puedo decir algo? Trabajé con Eduardo durante 2 años, y él era un hombre completamente diferente antes de conocerte. Cerrado, triste, viviendo solo para el trabajo, tú lo trajiste de vuelta a la vida. Nos trajimos de vuelta a la vida, Leticia corrigió. Fue un proceso mutuo. Al otro lado de la iglesia, Eduardo se estaba preparando con el doctor Enrique, quien había aceptado ser su padrino, y con su hermano menor que había venido de Buenos Aires especialmente para la boda. Eduardo, ¿estás absolutamente seguro de lo que estás haciendo?, preguntó el hermano ajustándole la corbata al novio. Casarte con una mujer con hija de otro hombre, asumir una familia ya formada. Marcos, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Eduardo miró el reloj, ansioso por ver a Leticia. Esa mujer y esa niña son mi familia.
No estoy asumiendo una familia formada, estoy formando mi familia con las personas que elegí amar. El doctor. Enrique sonrió observando a su amigo. Ana estaría feliz de saber que encontraste el amor de nuevo. Estoy seguro de que sí. Eduardo tocó discretamente el anillo que había usado durante el primer matrimonio y que ahora llevaba en una cadena en el cuello junto al corazón. Ana siempre dijo que yo nací para ser padre y marido. Ahora puedo ser esas dos cosas de nuevo. La ceremonia comenzó puntualmente a las 4 de la tarde. Eduardo estaba en el altar, visiblemente emocionado, cuando las puertas de la iglesia se abrieron para la entrada de la novia. Leticia caminaba lentamente por el pasillo central, llevando a Elena en brazos en lugar de un ramo tradicional, con doña Clara a su lado representando a la familia. Cuando Eduardo las vio a ambas caminando hacia él, no pudo contener las lágrimas. Allí estaba su familia completa, la mujer que amaba y la hija que había elegido como suya, viniendo a su encuentro para oficializar lo que ya era una realidad en sus corazones. «Mis amados hermanos», comenzó el sacerdote, «estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Eduardo y Leticia y la formación oficial de esta familia que el amor construyó». Durante los votos, Eduardo tuvo que detenerse varias veces para controlar la emoción. «Leticia, cuando te conocí, trajiste luz a una vida que estaba sumergida en la oscuridad. Me enseñaste que es posible amar de nuevo sin traicionar el amor que ya viví, que es posible formar una familia basada en elecciones conscientes y sentimientos verdaderos. Prometo amarte, respetarte y protegerte por todos los días de mi vida». Y Elena miró a la bebé que Leticia sostenía. «Prometo ser el padre que mereces, amarte como si fueras mi hija biológica, porque en mi corazón ya lo eres». Leticia también estaba emocionada. «Eduardo, apareciste en mi vida cuando más necesitaba fuerza, apoyo, amor verdadero. Me enseñaste que la independencia y el amor pueden coexistir, que puedo ser fuerte y aún así aceptar cuidados. Prometo amarte con toda sinceridad, apoyar tus sueños y construir contigo una familia basada en el respeto mutuo y la felicidad compartida». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Elena comenzó a llorar, como si supiera que aquel era un momento especial. Eduardo tomó a la bebé en brazos antes de besar a su esposa, y el beso que siguió fue acompañado por el llanto de su hija y los aplausos cálidos de los invitados. La fiesta se celebró en el salón parroquial, decorado con sencillez pero con mucho cariño. Había familiares, amigos del trabajo, algunas madres de alumnos del curso de Leticia y colegas de la empresa de Eduardo. Era una celebración pequeña, pero llena de afecto genuino. Durante la fiesta, Vinicio apareció brevemente para felicitar a la pareja y ver a Elena. Había traído un regalo para su hija y parecía haber aceptado finalmente por completo la nueva realidad. «Leticia, espero que sean muy felices», él dijo sin amargura en la voz. «Eduardo, gracias por cuidar de mi hija como si fuera tuya. Es mía». Eduardo respondió con sencillez. «En todos los sentidos que importan. Lo sé. Y ella tiene suerte de tener dos padres que la aman». Vinicio se despidió, dejando claro que había encontrado su paz con la situación. Cuando la fiesta estaba terminando y los invitados comenzaban a despedirse, Eduardo y Leticia se encontraron solos por unos minutos en el jardín de la iglesia, con Elena dormida en sus brazos. «Señora Montero». Eduardo sonrió, probando el nuevo nombre. «Señor Montero». Leticia respondió bromeando. «¿Cómo se siente siendo oficialmente padre y marido? Como si finalmente estuviera donde siempre debía estar». Eduardo besó la frente de Elena, luego miró a Leticia. «¿Y tú? ¿Algún arrepentimiento de última hora?» «Ninguno». Leticia se acercó a él completando el abrazo familiar que habían formado. «Eduardo, ¿puedo contarte un secreto?» «Siempre». La mañana en que Vinicio pidió el divorcio, cuando todo se desmoronó, le pedí a Dios que me mostrara cuál era el verdadero plan para mi vida. Ella sonrió, mirando a Elena y luego a Eduardo. «Creo que él me lo mostró. ¿Crees que fue el destino? Creo que fue la vida llevándome exactamente donde necesitaba estar, con las personas correctas, en el momento correcto». Leticia besó suavemente a Elena. «A veces la vida nos rompe para reconstruirnos de una forma mejor».
6 meses después de la boda, la familia Montero estaba aún más consolidada. Elena había dado sus primeros pasos en la oficina de Eduardo, donde él había creado un rinconcito especial para ella, con juguetes y una cuna para cuando Leticia necesitaba trabajar. El curso se había expandido y ahora ofrecía también clases para adultos, un proyecto que Eduardo había sugerido y apoyado integralmente. Era una noche de mayo, un año después del nacimiento de Elena, cuando Eduardo llegó a casa con una noticia inesperada. «Leticia, necesito contarte algo. ¿Bueno o malo?» Ella estaba bañando a Elena, que ya decía algunas palabras, y llamaba a Eduardo papá con total naturalidad. Depende de cómo lo recibas. Eduardo se arrodilló al lado de la bañera. La empresa recibió una propuesta para abrir una sucursal en Mar del Plata. Sería una gran expansión, más responsabilidad, mejor salario. Eso es maravilloso. Te mereces todo el éxito. Leticia sacó a Elena de la bañera y la envolvió en una toalla suave. La cuestión es que quieren que me mude allí para gestionar la sucursal. Sería un compromiso de al menos 3 años. Eduardo la observó cuidadosamente. ¿Qué te parece? Leticia se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y mi curso? ¿Mis alumnos? Podrías abrir una sucursal allí también. Mar del Plata tiene mercado para la enseñanza de calidad, y sé que podrías establecerte rápidamente. Eduardo le sostuvo la mano. Pero solo haremos esto si es bueno para toda la familia. No aceptaré nada que te perjudique a ti o a Elena. ¿Papá va?, preguntó Elena con su lenguaje aún limitado pero comprensible. Solo si mamá y Elena van conmigo. Eduardo respondió, alzando a su hija en brazos. Leticia sonrió, mirando a la familia que habían construido. ¿Sabes una cosa? Creo que es hora de una nueva aventura. Y además Mar del Plata es una ciudad hermosa para que crezca un niño. ¿Entonces aceptas? ¿Te atreverías a empezar de nuevo en otro lugar? Eduardo, aprendí que empezar de nuevo es parte de la vida. Y si es contigo y con Elena, estoy lista para cualquier aventura. 2 años después, la familia Montero estaba perfectamente establecida en Mar del Plata. Eduardo había transformado la filial de la empresa en el proyecto más exitoso de la región. Leticia había montado una escuela de refuerzo que atendía a más de 100 alumnos, y Elena, ahora con 3 años, hablaba fluidamente y demostraba una inteligencia que enorgullecía a ambos padres. Era una tarde de domingo, y estaban en Playa Grande, donde habían comprado una casa con vista al mar. Elena jugaba en la arena, mientras Eduardo y Leticia observaban, sentados en una manta colorida. ¿Te acuerdas de cómo empezó todo?, Leticia preguntó, observando a su hija construir castillos de arena con la dedicación de una arquitecta en miniatura. ¿Cómo olvidarlo? Una profesora embarazada necesitando empleo, un viudo amargado necesitando redescubrir cómo vivir. Eduardo le sostuvo la mano. ¿Quién diría que sería el comienzo de todo esto? «Elena, ven acá». Leticia llamó a su hija, quien corrió para lanzarse entre sus padres. «Mamá, papá, ¿por qué siempre se miran con carita de enamorados?», Elena preguntó con la sinceridad brutal de los niños. Eduardo y Leticia rieron. «Porque estamos enamorados», Eduardo respondió, «enamorados el uno del otro y de ti». «¿Y van a seguir enamorados para siempre?». «Para siempre», Leticia confirmó. «Incluso cuando crezcas, te cases y tengas tus propios hijos, nosotros seguiremos enamorados». Elena pareció satisfecha con la respuesta y volvió a sus castillos de arena. Eduardo y Leticia se quedaron observándola, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el milagro que había sido encontrar el amor verdadero exactamente cuando menos lo esperaban. «¿Eduardo?». Leticia rompió el silencio. «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por haberme enseñado que a veces la vida nos rompe no para destruirnos, sino para reconstruirnos de una forma mejor. Por haberme mostrado que el amor verdadero existe y que vale la pena esperar por él». Leticia besó suavemente sus labios. «Y por haber elegido ser padre de Elena. Yo te lo agradezco». Eduardo la atrajo a un abrazo. «Por haberme dado una segunda oportunidad de ser feliz, por haberme hecho padre, por haberme enseñado que es posible amar de nuevo sin disminuir el amor que ya viví». Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el mar,
Pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Elena corrió hacia sus padres pidiendo que la llevaran en brazos para ver mejor el atardecer. «Es bonito, ¿verdad, papá?», preguntó, acurrucada entre Eduardo y Leticia. «Muy bonito, hija. ¿Pero saben qué es más bonito? ¿Qué? Estar aquí con ustedes dos viendo todo esto juntos». Y fue así como Leticia Silva Montero supo que había encontrado su lugar en el mundo, su final feliz construido no sobre pasiones desenfrenadas o coincidencias imposibles, sino sobre elecciones conscientes, amor maduro y la valentía de empezar de nuevo cuantas veces fuera necesario. Elena crecería sabiendo que había sido elegida por amor, que la familia no se define solo por sangre, sino por afecto verdadero y compromiso mutuo. Eduardo había encontrado su segunda oportunidad de felicidad, demostrando que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, y Leticia había aprendido la lección más importante de su vida. A veces lo que parece ser el fin es solo el comienzo de algo mucho mejor. Años más tarde, cuando Elena trajera a sus propios hijos a visitar a sus abuelos, contaría la historia de cómo se conocieron sus padres, de cómo el amor puede nacer de las cenizas de la desilusión, y de cómo las familias más hermosas son aquellas construidas por elección, no por casualidad. Y la historia de Eduardo y Leticia se convertiría en una leyenda familiar, transmitida de generación en generación, recordando a todos que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los terrenos más improbables. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Leticia, Eduardo y Elena haya tocado sus corazones. A veces la vida nos presenta finales que no esperábamos, pero que son exactamente lo que necesitábamos. Si se emocionaron con este viaje de amor, reconstrucción y familia, no olviden dejar su me gusta en el video, suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas historias todos los días y contarnos en los comentarios de qué ciudad nos están escuchando. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas narrativas. Tenemos una lista de reproducción especial con historias sobre segundas oportunidades y amor verdadero que pueden encontrar haciendo clic aquí al lado. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.